Hola, yo soy Juan Sebastián García Castro y este es un video sobre las 10 estrategias de la manipulación mediática y una relación a cosas que pasan actualmente en el país o han pasado respecto al país. Bueno, la primera estrategia de manipulación mediática es la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones. Esto quiere decir que nos bombardean continuamente con cosas que tienen poca relevancia para mientras tanto detrás de estas pequeñas cosas hacen algo que realmente afecta al país, y pues nosotros no nos damos cuenta porque también lo tomamos como una de esas distracciones pequeñas que no tienen tanta importancia en realidad, cuando es algo que puede tener un gran peso respecto a decisiones futuras sobre el país, sobre las personas, sobre el colombiano o directamente sobre algo o alguien. La segunda estrategia es la de crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema o una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Por ejemplo, dejar que se envuelva o se intensifique la violencia urbana. Esto ocurrió en el pasado cuando ciertos partidos políticos de derecha o izquierda realizaban bombardeos o ponían bombas en una zona específica para después ellos, como las personas no sabían que fueron ellos los que pusieron esas bombas o esas cosas, básicamente ellos daban la solución inmediata y se hacían pasar por los héroes para ganarse los votos de los ciudadanos, o sea, para ofrecer la solución, y que así después de la solución los tomarán como los héroes cuando ellos eran la mente maestra detrás de todo el problema. La tercera estrategia es la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Esto quiere decir ir imponiendo una ley poco a poco para llegar a una ley en concreto a lo largo de los años. Pongamos un ejemplo. Que quieren admitir la ley de matar personas y que sea legal, pues eso lo van implementando poco a poco durante varios años hasta que en un punto sea considerado como la normalidad y la persona no les ponga un pero, un porqué o un problema en general. Básicamente esto quiere decir que poco a poco ir implementando una ley que no tiene mucha relevancia, al otro año otra ley que no tiene relevancia, y así durante varios años hasta que al final esta entre suma de tantas leyes tengan un método para hacer lo que ellos querían desde un principio, y pues son leyes, o sea, no tienen ninguna forma de evitarlo. Cuarta estrategia, la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como una dolorosa e innecesaria. Esto quiere decir que personas que buscan implementar una ley con beneficio propio lo fuerzan y buscan la manera de implementarlo como algo de que es necesario para el país, para el bien del colombiano, para el bien de las personas, para el bien de nosotros en general. A lo que esto se refiere es que básicamente las personas lo tomarán, lo aceptarán de una u otra manera, porque al decir que es dolorosa y necesaria, la necesidad de que esto se haga, la gente lo va a tomar como algo que sí o sí se tiene que hacer, cuando puede haber otra solución más factible que no es lo que ellos quieren. Pero las personas quieren implementarlo de esta forma, diciendo que es doloroso y necesario, para que así no haya alguien que lo evite, alguien que diga que no, o sea, alguien que les lleve la contraria. Y pues esto al final de cuentas lo alcanzan a lograr. Quinta, dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.
¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también de provista de un sentido crítico como de una persona de 12 años o menos de edad. Esto quiere decir que bombardean de ideas, obviamente malas, con un aspecto infantil. Quiere decir, con muñecos, con una caricatura, con un discurso infantil, y las personas reaccionan como si fueran los que ven las caricaturas, como unos niños de 12 años o menos, lo cual hace que acepten estas decisiones que obviamente son malas decisiones, que no tienen realmente una ventaja o un acceso o algo que los beneficie a nosotros, y es algo que simplemente quieren las personas o las guerras o alguien en específico para convencer a las personas de una manera más sencilla y monótona. Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que una reflexión. Hacer el uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Esta se viene utilizando básicamente como la número 4 de la estrategia de diferir, de doloroso y necesario, a lo emocional, a lo que las personas digan es algo necesario, algo que aunque nos duela se tiene que hacer, cuando realmente no es así, pero las personas lo aceptan de una manera sencilla y no ponen ningún pero, no ponen alguna clase de resistencia a estas decisiones que obviamente son malas para nosotros, para las personas o para esta gente en general. Pero pues como van al aspecto emocional, al aspecto racional, o sea, no pueden hacer un análisis rápido de esa situación porque los bombardean muy de repente, las personas lo aceptan en el momento de tristeza, de ira, en el momento en el que sus emociones están sobre su análisis, sobre su cerebro, sobre sus pensamientos. A lo que, pues obviamente, esto es algo malo para las demás personas, pero las personas que aplican esta técnica, pues les beneficia demasiado. La estrategia número 7. Mantener al público de la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. De esta forma, que las distancias de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Esto quiere decir que básicamente a las personas, a los estudiantes, se les da una educación mediocre para que no entiendan técnicas, no entiendan tecnologías que usan las personas que tienen más poder para sus ¿cómo decirlo? Para sus pensamientos egoístas, para algo que solo ellos quieren, y pues una persona que no tiene la suficiente información, tiene una educación mediocre, no puede hacer nada respecto a esto porque no entiende. En cambio las otras personas pueden usar esto sin ningún inconveniente, y como no hay personas para detenerlos, pues están en la cima básicamente. El 8. Estrategia número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Tiene relación con la séptima, que mantener al público en la ignorancia. Básicamente, hacer creer a la gente que es una moda no saber esto. Los adultos, por ejemplo, que no saben manejar las tecnologías actuales, decirlo no es una moda. Y las nuevas tecnologías que van saliendo, la gente no las va a saber utilizar. Y la gente lo va a tomar como algo normal, de que, no, son nuevas tecnologías. Y no la entienden. Cuando el público no es una moda, simplemente no tienen la información, ni el modelo, ni una forma de aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, por lo cual no hay nadie que les pueda hacer una batalla, nadie que les pueda pelear a la gente que utilizan estas estrategias, básicamente. ¿Por qué? Porque están en la cima y son los que saben usar las nuevas tecnologías, y los demás, como no tienen la información suficiente, pues no las pueden utilizar, por lo cual pues es algo que no pueden hacer. Estrategia número 9. Reforzar la autoculpabilidad.
hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causar la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo en cuyos efectos de la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Esta también tiene relación con las dos anteriores, con la 7 y con la 8. Básicamente, hacen creer al individuo que todo lo que está pasando es por culpa de ellos, del individuo, y no de otras personas que pues realmente son las verdaderas culpables y no hacen ningún esfuerzo por eso. Y entonces esas personas, como están en ese momento como de culpable, de tristeza, de depresión en ese momento, no se hace responsable ni intenta mejorar, sino que se autoencierra en su mente, culpándose, dándose la culpa de algo que obviamente no es el culpable. Y pues entonces no va a haber una revolución, por así decirlo, contra las personas que realmente son las culpables, porque él se siente culpable y él autocree que es el culpable de lo malo que está pasando. Y pues, como acá dice, el estado depresivo no lo permite pensar con total claridad, por lo que no hay una revolución, como ahí mismo dice. Y la última estrategia, 10ª y última: conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayor de casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismo. Esto se puede aplicar en como las personas no, como el gobierno, como estos individuos, como el sistema tiene una información sobre las personas más profunda de lo que ellos mismos creen. ¿A qué me refiero? Que las personas que ya conocen sobre, como acá dice, biología, neurobiología, psicología, que se aplica en ese sistema, ayuda a conocer al ser humano y su psicología más allá que lo que las personas se conocen a sí mismas. Lo que quiere decir que esas personas básicamente tienen poder sobre sí mismos, pero no tienen el poder total sobre ellos mismos, porque lo tiene el sistema, que sabe cómo manipularlos psicológicamente y físicamente, claramente, pero pues más que todo psicológicamente, ya que pues gracias a la psicología, al manejo de la mente, es que pueden manipularlos de una manera más sencilla, ya que pues los individuos no tienen el control total sobre ellos mismos, que ellos creen que lo tienen todo su control, pero no es así, porque las masas manejan más información, más inteligencia, por así decirlo, más tecnología, que básicamente estudia al ser humano a un nivel superior. Entonces no tienen el control total sobre ellos mismos, sino que el sistema, el gobierno, los maneja de una u otra forma, así ellos no lo crean ni lo quieran. Y bueno, estas fueron las 10 estrategias de manipulación mediática. Juan Sebastián García Castro, Corporación Iberoamericana de Estudios, CIES. Gracias.